Muy buenos días, mis amados discípulos. Yo soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del Primer Siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho este momento para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es para mí un placer poder compartir la palabra. Dios puso en mi corazón el compartirles esta hermosa enseñanza de la palabra de Dios que titulé El Dios de los Milagros. Nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, es el Dios de los milagros. Pero deseo enfatizar que no fue el Dios de los milagros en tiempo pasado, sino que Él sigue siendo el Dios de los milagros en tiempo presente. Porque Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo y Él sigue haciendo milagro tras milagro tras milagro en todo el mundo. Quisiera por favor que me acompañen al primer registro bíblico que deseo compartirles en esta enseñanza. Por favor, acompáñenme al libro de Santiago en el capítulo 1, leemos el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué maravilloso registro bíblico, ¿no? Acá nos está dando la absoluta certeza de que Dios no cambia. Para citar solo como muestra, quiero compartirles que cada minuto florece una flor, se reproduce un animal en la selva o en el mar, se crea una estrella en el universo, nace un niño en el mundo, mostrándonos Dios su amor, su misericordia y su bondad con la humanidad, manifestando el milagro de la vida de manera permanente. La palabra de Dios está repleta de milagros que demuestran el poder, la misericordia y la intervención divina de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, estos milagros no solo muestran el poder de Dios, sino también su deseo de establecer una relación íntima con nosotros, que somos su máxima creación. Quisiera llamarle la atención a uno de los más grandes milagros que está relatado en un solo versículo de la palabra de Dios, y es tan evidente y milagroso que por ser tan evidente se nos pasa desapercibido. Miren, acompáñenme por favor al libro de Génesis en el capítulo 1, leemos el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Díganme si este no es uno de los más grandes milagros al cual nosotros tenemos conocimiento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense, Hebreos, por favor, capítulo 11, versículo 3. Por la fe, o sea, por la capacidad de creer, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué maravillosa que es la palabra. Cómo nos da luz, cómo abre nuestro entendimiento a la verdad. Todos sabemos que nuestro Dios es todopoderoso. Pero lo que la mayoría desconoce es que el mismo poder con el cual Dios creó el universo, Dios lo ha delegado a su creación, el ser humano, para que lo use en beneficio propio y para que lo use ayudando al prójimo. En una rápida recorrida por la palabra de Dios, veremos cómo simples hombres que se atrevieron en creerle a Dios, realizaron milagros extraordinarios. Fíjense, por favor, acompáñenme al libro de Éxodo, en el capítulo 4, y comenzando a leer el versículo 2, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Y Jehová dijo, bueno, siempre mi exhortación a que lean todo el contexto, ¿no? Yo lo sintetizo, lo resumo para que esta enseñanza sea dinámica, sea breve. Acá Dios está hablando con Moisés y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés respondió, una vara.
él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Versículo 17. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Dios lo estaba preparando a Moisés para la obra que él tenía que llevar adelante. Dios entrena a Moisés y por medio de una vara, él realizaría milagros extraordinarios. El poder está en Dios, no en una vara, solo que la vara es la referencia que le permite, en este caso a Moisés, una persona de cuerpo y alma, una persona de los 5 sentidos, creer en el poder de Dios. Porque él podía ver esa vara, él podía tocar esa vara y él podía ver con sus ojos cómo la vara se convertía, por ejemplo, en una culebra y al tocarla, al tomarla de la cola se volvía a convertir en una vara. Era toda una manifestación en el mundo de los sentidos del poder de Dios. ¿Para qué? Para que Moisés pueda llegar a creer en ese poder de Dios. Quiero hacer un paralelismo. Hoy nuestra vara es la palabra de Dios escrita, la cual nos muestra y nos enseña todas las cosas que Dios puede hacer en nuestra vida si decidimos hacer una cosa, creer. Porque así como Dios puso la vara en la mano de Moisés, Dios ha puesto en esta administración, en esta generación, la palabra escrita, la cual fue revelada de su boca, la cual fue hablada por él, fue respirada por él. Así como Moisés usó la vara para que se manifieste el poder de Dios, hoy nosotros tenemos que usar la palabra de Dios y el don de Espíritu Santo que Él nos regaló para que se manifieste su poder en nuestra vida y en nuestra generación, con el propósito claro de que Dios y su palabra sean glorificadas en el nombre de Jesucristo. Quiero que veamos algunos milagros de Dios en la vida de Moisés y su vara. Acompáñenme, por favor, al libro de Éxodo, en el capítulo 7, y comenzando a leer en el versículo 17, dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Bueno, acá el contexto está resumido, es Moisés hablando con Faraón por revelación de Dios. Y entonces Moisés le dice, mira, en esto conocerás que yo soy Jehová, dice que yo soy el Dios Todopoderoso que te está diciendo a vos lo que tienes que hacer. Bueno, por supuesto, Faraón endurece su corazón, ¿no? Entonces Dios tiene que manifestar por medio de Moisés, por medio de Aarón y por medio de esa vara que simbolizaba el poder de Dios, para que Faraón, después de que le pasan un montón de cosas, tome la decisión de dejar libre al pueblo de Israel. Éxodo, por favor, acompáñenme. Capítulo 8, comenzando en el versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Acá está una vez más la manifestación del poder de Dios contra la dureza de corazón de Faraón, que no dejaba en libertad al pueblo elegido por Dios. Y esto lo podemos hacer también con un paralelismo a nuestra vida actual. Acá tenemos un faraón que es una sociedad, un sistema que endurece el corazón de las personas y no se dan cuenta que están siendo esclavas. Y Jesucristo vino para que nosotros tengamos libertad. Ahora, esa libertad yo la voy a poder obtener siempre y cuando yo me adhiera a la revelación de la palabra de Dios y yo viva conforme a esa palabra revelada. Fíjense, por favor,
en el versículo 16 del capítulo 8 de Éxodo. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Qué tremendas plagas, ¿no? Bueno, fíjense que es lo que suele pasar cuando nosotros desobedecemos a Dios. Nos llenamos de plagas. A veces enfermedades, a veces contratiempos, situaciones. ¿Todo por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios. No caminamos conforme a lo que Dios nos enseña, a lo que Dios nos encomienda. Números, por favor, capítulo 20, comenzando en el versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación, que estamos hablando de más de 2 millones de personas, y sus bestias. Dios hizo un milagro extraordinario en pleno desierto, donde no había agua, surgió el agua de una roca. Estos son los milagros que Dios puede hacer en tu vida, en mi vida y en la vida de las personas que nos atrevamos a creer su palabra. Éxodo, por favor, capítulo 14, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Uno de los milagros más extraordinarios que están relatados en la palabra de Dios, como por medio del poder de Dios y de la fe de un hombre, expresada a través de una vara, que él hacía lo que Dios le decía que tenía que hacer. El mar Rojo se dividió en 2 y todo su lecho se secó y ellos pasaron, todo el pueblo de Israel. Pónganse a pensar, son, escúchenme, 2 millones de hombres, dice la palabra de Dios. Multiplíquenlo, mujeres más hijos. Estamos hablando de 4 o 5 millones de personas, más las bestias, cruzando por el medio del mar Rojo. Es increíble lo que Dios hizo en ese momento. Dios mostró su tremendo poder realizando todos estos milagros extraordinarios solo con una vara y la fe de un hombre, Moisés. ¿Creen ustedes que Dios cambió? Les aseguro, tengo la absoluta certeza que Dios no cambió. Es más, en esta administración ya no nos hace falta una vara. Solo nos hace falta que creamos en lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. Yo lo creo. Y yo lo he decretado en mi vida. Tengo el mismo poder que tuvieron Moisés, Daniel, Eliseo, Elías, Pedro, Pablo y el mismo Jesucristo. Porque Dios no hace acepción de personas, solo hace acepción de condiciones. Deseo de todo corazón que tú creas lo mismo, porque Dios no cambia. Juan, por favor, capítulo 14, versículo 12. Fíjense la promesa de Jesucristo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Por favor, detengámonos un momento a analizar estas palabras. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Somos conscientes de lo que significan estas palabras? Jesucristo mismo nos está asegurando que haremos mayores obras que las que Él hizo. ¿Lo puedes creer? No me canso de repetirlo, yo lo creo y Dios me ha demostrado varias veces que tenemos la autoridad y el poder para hacerlas. Veamos algunos ejemplos más en la palabra de Dios. Fíjense, ya en esta sección, en la administración de Cristo. Juan, por favor, capítulo 2, comenzando a leer el versículo 7. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba.
Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Acá estamos hablando del tremendo milagro de nuestro Señor Jesucristo cuando convirtió el agua en vino. Versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Yo realmente, cuando escucho todos estos contextos, cuando leo estos contextos, que yo me siento que estoy en esas bodas, que lo tengo ahí a Jesucristo al frente haciendo este milagro, cuando estoy escuchando el comentario de este maestresala, hablando sabiamente esas palabras, yo me maravillo porque ese es el Dios nuestro, ese es nuestro Padre, el Padre que hace maravillas en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que vestirnos de esa palabra de Dios en nuestra mente y creerla hasta en lo más mínimo, en lo más mínimo. Todo lo que dice la palabra de Dios es verdad. Todo lo que dice la palabra de Dios será realidad en tu vida, en la mía. Solo es necesario que tú lo creas. Marcos, por favor, capítulo 4, versículo 39. Y levantándose Jesucristo reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo a los discípulos: Jesucristo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Yo me río porque hay que estar en esa situación, ¿no es cierto? Nosotros estaríamos igual que los discípulos. Jesucristo en la barca durmiendo como si estuviera en una hamaca paraguaya. Y nosotros se nos está llenando el barco, el velero, esa cáscara de nuez en medio de una tormenta en el mar de Galilea. Y yo te puedo asegurar que yo estaría muerto de miedo. Yo les puedo asegurar que en ese momento yo estaría muerto de miedo. Y Jesucristo encima que se levanta, reprende al viento, lo enmudece. Y encima dice: ¿qué? ¿No tienen fe, muchachos? Entonces temieron con gran temor, dice el versículo 41, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero ¿se acuerdan lo que leímos anteriormente? Cuando Jesucristo dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores. ¿Qué creencia y confianza tenemos que tener para que si nos toca vivir una situación así, con toda autoridad, le podamos decir a la naturaleza: cállate, enmudece? Yo lo creo que se puede hacer, porque creo la palabra de Dios. Juan, por favor, capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Hago esta aclaración porque es muy importante. Un hombre ciego de nacimiento. Este hombre nació ciego, chicos. Hay que hacer un milagro para una persona que es ciega de nacimiento. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Acá hay todo un orientalismo en este versículo 6. Jesucristo no hacía las cosas porque sí. Primero las hacía con conocimiento de causa y segundo las hacía por revelación. Pero en el mundo oriental, la saliva del rabí, del maestro, era una saliva santa. Era considerada por el pueblo que la saliva de un rabí, de un maestro de la palabra de Dios, era una saliva santa. Entonces Jesucristo, conociendo de antemano esta costumbre oriental, y por supuesto por revelación de Dios, escupió en tierra, hizo lodo con su saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Todo eso es una manifestación en el mundo de los sentidos. ¿Para qué? Para despertar la fe, en este caso, en la persona que estaba recibiendo este milagro. Muchas veces nos va a tocar, esto lo vamos a ver
en algún momento, cuando yo tenga tiempo de preparar el seminario La Abundancia de Dios, parte 3, donde habla sobre el poder de Dios y las manifestaciones que están relatadas en 1 Corintios 12, las manifestaciones de poder y de impartir. Hay todo acá, toda una enseñanza muy importante. Es muy probable que en algún momento de nuestra vida nosotros tengamos que tomar acciones en el mundo de los 5 sentidos para que la persona que está recibiendo ese don de sanidad, esa acción en el mundo de los 5 sentidos, genere creencia, genere fe en la persona para que tome acción y crea y reciba el don de sanidad en este caso. Es muy profundo el tema, pero es muy interesante que lo vayan conociendo. Vuelvo a leerlo. Versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Versículo 7. Acá viene otra digamos así, indicación en el mundo de los 5 sentidos para que este ciego de nacimiento tenga la fe necesaria para recibir la sanidad. Entonces dice: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Qué casualidad que traducido es o significa enviado. ¿Se dan cuenta cómo está todo el entorno preparado para la manifestación del poder de Dios? Fue entonces el ciego y se lavó y regresó viendo. Realmente, chicos, yo estoy viendo una película. No estoy compartiendo la palabra, estoy viendo una película, me estoy maravillando. Espero que ustedes la estén viviendo con la misma intensidad, con el mismo gozo, con la misma pasión que la estoy viviendo yo. Porque yo me maravillo de la palabra de Dios. Acompáñenme, por favor, al libro de Juan, capítulo 11, versículo 43, dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Jesucristo resucitando a Lázaro. Lázaro estaba muerto. Hacía 4 días que había muerto y su hermana decía: maestro, hiede ya tiene olor a muerto. Y Jesucristo dice: quiten la piedra. Y grita: Lázaro, ven fuera. ¡Qué maravilla! Ahora bien, ustedes estarán diciendo: bueno, pero es Jesucristo. Pero Jesucristo nos ha prometido que si nosotros creemos en Él, las obras que Él hizo, nosotros también las haremos, y aún mayores. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya está glorificado y está con el Padre. Hoy Jesucristo tiene más poder que cuando estaba en la tierra, porque hoy está glorificado. Fíjense la promesa en Hechos, por favor, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros ya hemos recibido poder. ¿Por qué? Porque ese poder ya se hizo disponible en el día de Pentecostés. Cada persona que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en lo más íntimo de su corazón, esa persona recibe Espíritu Santo de manera subjetiva, de manera dekomai, como dice la palabra. Usa la palabra griega dekomai, que significa recibir de manera subjetiva. Después, por medio de nuestro libre albedrío, de nuestro conocimiento, nosotros podemos hablar en lengua, como en este caso yo. Yo tengo el poder para hablar en lenguas, para interpretar lenguas, para palabra de profecía y para recibir palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría, y también las operaciones de fe, que es la creencia en manifestación, los dones de sanidades y los milagros. Cada creyente tiene
las mismas 9 manifestaciones en operación, de manera subjetiva o de manera objetiva. Todo va a depender de nosotros, de nuestra creencia, de nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Hace rato se sintió un ruido y es porque se me cayeron los anteojos. Fíjense como hombres simples, como Pedro, que era un pescador. Juan, no recuerdo, honestamente en este momento no recuerdo si Juan tenía algún trabajo, algo que lo distinguiera, no lo sé, en este momento no lo recuerdo. Fíjense, eran Pedro y Juan, más Pedro dijo en el versículo 6, ¿no? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Ahí está. Muchas veces nosotros vamos a tener que tomar acciones en el mundo de los 5 sentidos, por revelación. Dios nos va a dar esa información para que esa persona a la cual nosotros estamos ministrando tenga la suficiente creencia y fe para recibir el milagro de Dios. Entonces dice el versículo 7, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Chicos, lean el contexto, era un cojo de nacimiento, y fue sanado, fue un milagro de sanidad generado por la creencia de 2 hombres comunes y simples como nosotros, Pedro, que era un simple pescador, y Juan. Ahora, ellos creyeron lo que Dios, por medio de Jesucristo, le había prometido. Hechos, por favor, capítulo 5, versículo 15. Tanto era el poder que Pedro generaba en su caminar que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Eso es poder, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que Dios cambió? ¿Creen que nosotros no podemos vivir eso mismo que se vivió en la iglesia del primer siglo? Yo creo que sí. Y lo voy a seguir confesando y decretando en mi vida hasta que sea una realidad manifiesta. Hechos, por favor, capítulo 9, versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Lean el contexto, yo simplemente resumo. Pedro resucitando a una hermana que había muerto. Dios no cambió. Digo, Dios sigue siendo el mismo. Hechos, por favor, capítulo 19, versículo 11. Y hacía Dios milagros que extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Mis hermanos amados, Dios nos está llamando para que reconstruyamos la iglesia del primer siglo. Dios no cambió. Las personas han cambiado. Pero les aseguro, si cada uno de nosotros cree con todo su corazón lo que Dios ha dejado disponible para nosotros, señales, prodigios y maravillas comenzarán a ocurrir en nuestras vidas y en las vidas de las personas cercanas a nuestro ministerio. Ya no necesitamos tener una vara como Moisés para que se manifieste el poder de Dios. Hoy nosotros tenemos el poder dado por Dios, con el cual haremos obras mayores que las que hizo el mismo nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo puedes creer? Como ya lo expresé en varias oportunidades, yo sí lo creo y lo decreto. Dios me dio el don de Espíritu Santo y tengo el poder de Dios en mi vida para triunfar y para llevar adelante este evangelio de poder. Esta enseñanza tiene el objetivo de mostrarte todo el poder que Dios ya te dio para esta administración.
Te exhorto a que lo creas, te exhorto a que lo uses, para que entonces Dios pueda ser glorificado en este tiempo, como lo fue anteriormente, cuando hombres y mujeres se atrevieron a creer. Fíjense, por favor, ya para ir terminando, Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, dunamis de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil. Juan, por favor, 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Deseo que esta enseñanza sea de tremenda bendición para tu vida, como lo ha sido para mí al prepararla, al trabajar la palabra de Dios, al confrontarme con esa palabra, al ver y sentir que yo creo esa palabra, al ver la manifestación de Dios en mi vida una y varias veces. Dios nos ha llamado a reconstruir la iglesia del primer siglo. Te pido por favor que no te hagas el distraído. Si hoy estás escuchando esta enseñanza, es porque Dios quiso que la escucharas. Dios nos está necesitando. La gente nos está necesitando para que las personas puedan ser rescatadas del engaño de Satanás, para que las personas sepan que tienen poder para ser libres y para vivir vidas victoriosas y abundantes. Te exhorto a que cambies el chip en tu corazón, en tu mente, y comiences a vivir en la frecuencia y en el nivel de la iglesia del primer siglo. Que Dios te bendiga y te veo el próximo domingo. Chao, chao.